Son las 9 de la mañana con 9 minutos y a lo ya planteado vamos a ir con nuestro panel del día de hoy. Tenemos varias temáticas que queremos empezar a abordar con ellos, incluso como es habitual también nuestro tema del día. Saludamos a Felipe Mancilla, concejal RN de la comuna de La Florida. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto escucharte, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar por acá, lo mismo que a José Camilo Carte, él es asesor parlamentario, encargado de formación de la Juventud de la Democracia Cristiana, ex vicepresidente nacional además de la JDC. ¿Cómo está, José? Gracias por acompañarnos también. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación, aquí atento a lo que ocurra y disponible para el programa. Bueno, gracias, José Camilo, por acompañarnos y bueno, ya vamos a entrar en las temáticas habituales que proponemos además a nuestro panel, pero queremos partir con la pregunta del día, lo estábamos ya señalando recién, son 10 gobernadores regionales que van a apostar a la reelección, al menos es lo que ha sondeado la tercera hasta el momento, y frente a ello también a la revisión de nombres que de seguro están haciendo los distintos conglomerados y partidos políticos, es saber el balance que se hace a la gestión de los gobernadores que fueron electos en este primer periodo desde su creación como autoridades, un tema que además me da la impresión ha estado también traspasado por lo que ha sido las polémicas en torno al caso de convenios. Felipe, parto contigo para ir revisando este tema del día. ¿Con qué sensación te estás quedando a propósito que ya tenemos la elección en octubre de los gobiernos regionales? ¿Cómo se ha estado dando también la dinámica con estas autoridades? Es complejo, Rodrigo, hacer un balance de los gobernadores regionales o el desempeño de los gobernadores regionales por dos cosas. La primera, porque hay un tema facultativo que tienen los gobernadores regionales, que es la ausencia de atribuciones reales para poder ser o ejercer un poder mucho más ejecutivo. Hoy día los gobernadores regionales más bien parecieran ser expectantes un poco de la contingencia nacional y son poco lo que pueden hacer dadas las escasas facultades que tienen hoy día establecidas por la ley. De hecho, yo soy partidario, obviamente, desde ese punto de vista, ir acentuando o ir avanzando más rápido con las transferencias justamente de facultades y poderes que se le pueden entregar a los gobernadores regionales, porque va en el marco del desarrollo territorial y de la centralización que al menos yo personalmente creo. Dicho eso de paso, yo creo que hoy día los gobernadores regionales en términos generales están altamente cuestionados por lo que tú mismo decías, el caso fundaciones, el caso convenio, no solamente de manera particular, sino que a nivel ciudadano yo creo que lo primero que escucha por parte de la ciudadanía justamente a la luz de los gobernadores regionales son el tema de las fundaciones. Ahí está, evidentemente, tiene responsabilidades el gobernador de Los Lagos, el gobernador de la región de Biobío, que están altamente cuestionados justamente por el caso convenio. Entonces es complejo poder hacer un balance respecto del tema de los gobiernos regionales cuando tenemos al menos un grupo importante de gobernadores que están siendo altamente cuestionados. Y desde el punto de vista de las elecciones, yo me imagino que todos los conglomerados políticos y las alianzas políticas van a buscar algunos mantener, como el caso del gobernador Orrego, que lo ha dicho públicamente, el gobernador de la Araucanía, que también lo ha dicho públicamente, que se han intentado o van a buscar la reelección, pero también hay otros, por ejemplo, el de Los Ríos, que ha dicho públicamente que no va a ir a la reelección, y tienes otro grupo de gobernadores o gobiernos regionales, como el de Biobío y Los Lagos, que derechamente están siendo altamente cuestionados por el caso de fundaciones. Ahí teníamos la visión de Felipe. José Camilo, ¿cómo ves también este tema? Ahí nos daba también algunos alcances, Felipe, de las características que ha tenido este cargo de las gobernaciones regionales a la expectativa de mayores prerrogativas, que es algo que han hecho evidente la asociación que tienen de gobernadores. Sin embargo, también es importante saber cómo lo observas tú. Ahí también tocábamos las polémicas que se han dado en la gestión. Te escucho. Yo concuerdo con Felipe en parte del análisis, porque los gobernadores regionales, si recordamos bien, hasta el día de hoy no tienen mayores atribuciones que asignar recursos. Entonces, desde esa óptica, el gobierno no ha cumplido su promesa respecto a que se iba a terminar el gobierno de Gabriel Boric con menos poder del que se inició. Los gobiernos regionales tienen que sobrevivir con un delegado presidencial que tiene mucho más atribuciones que el gobernador regional, siendo que el gobernador regional es una magistratura que es electa por los votantes, el delegado presidencial, que es representante del presidente de la región,
es nombrado por el presidente, claro, pero se hace cargo de los servicios públicos, de las policías, se hace cargo también de atribuciones exclusivas en la región. Y lo primero que deberíamos hacer para volver a poner en valor el rol de los gobernadores regionales es eliminar la figura de los delegados presidenciales. Si esto no ocurre, es difícil que los gobernadores regionales puedan desplegarse de buena forma. O sea, esta es la primera gestión, el primer periodo de los gobiernos regionales, y nos vemos enfrentados a un escándalo gigante con el caso Convenio, en donde la mayoría de los gobiernos regionales, claro, cayó en estas prácticas porque su única función era asignar recursos y se veían muchos envueltos en la necesidad de entregar recursos, de ejecutar su presupuesto, y lo que terminaban haciendo era buscar fundaciones o buscar alguna excusa para gastar el presupuesto de la región. Y de esa forma nosotros develamos, y todo el mundo pudo ser testigo de cómo se urdieron una serie de conflictos de intereses y algunos delitos a lo largo de Chile respecto a esta figura. Entonces, lo primero que hay que hacer respecto al rol de los gobiernos regionales, de los gobernadores regionales, es dotarlos de atribuciones y dejarlos de ser una caja pagadora en la región. Uh-huh. Luego de eso nosotros podríamos juzgar a esta autoridad de la forma en que se merece, pero hasta el día de hoy no tenemos mayores competencias para hacerlo. O sea, ni siquiera los mismos consejeros regionales tienen las atribuciones de fiscalizar al gobierno regional y los dineros que éste invierte. Entonces, es muy difícil continuar con una autoridad que se supone que estaba hecha para descentralizar el país, pero que hoy día en realidad no lo hace porque tiene un delegado presidencial que tutela la actividad del gobierno regional, y eso es impresentable. Yo creo que la mejor forma de avanzar es que cumplamos la promesa de que el gobierno transfiera sus atribuciones a los gobiernos regionales y tengamos gobiernos regionales fuertes en cada una de las regiones. De esa forma descentralizamos el país. Bueno, ahí teníamos a nuestro panel dando cuenta de este tema del día. Nosotros invitamos a todas y todos a que puedan también interactuar con nosotros en nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp. Vamos con nuestro primer tema propuesto. Fue una de las entrevistas bien comentadas durante el fin de semana. El diálogo que tuvo el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, con La Tercera, a la hora de ir también dando cuenta del rol del Frente Amplio en estos años en el gobierno, pero particularmente lo que se viene de aquí en adelante. Ahí él decía, el Frente Amplio ya cumplió la etapa de los símbolos y tiene que entrar de lleno en la etapa de la gestión, a propósito del rol que ha tenido esta coalición también en el oficialismo. También se señala, aunque es parte de la generación que hoy gobierna, el alcalde de Maipú llama a su mundo político a poner más foco en la gestión del Estado para dar soluciones concretas a la gente. Es el momento de nuestra generación política, que nuestra generación política entienda que la gestión es mucho más importante que los símbolos. Parte de las señales que dio entonces el alcalde de Maipú a la hora también de ir haciendo esos balances internos, terminando un año, comenzando otro. Es importante ir viendo cómo se va configurando el camino en este último tiempo, ya estos últimos años de gobierno, y particularmente el rol que se asume. Se hace mucha mención al tema de los símbolos, lo que se trató de generar en torno a la figura, particularmente del Frente Amplio, pero como tal vez ha habido dificultad a la hora de llevar a la práctica esos símbolos. Felipe, me quedo contigo para entrar en este tema, esta autoevaluación, por decirlo de alguna manera, que hace el alcalde respecto al Frente Amplio. Sí, es bien profunda la autoevaluación que se hace el alcalde de Maipú, Frente Amplista, respecto al Frente Amplio. Por cierto que el Frente Amplio existe y vive gracias a los símbolos y a las retóricas que ellos levantaron. De hecho, analistas como Pablo Ortúzar, que acaban de lanzar un libro muy reciente, analiza justamente este tema. Todo lo que tiene que ver con la simbólica, la retórica del Frente Amplio nace de la ilusión universitaria de creer que justamente sobre la base de los símbolos se resuelven los problemas. Yo comparto un poco lo que dice el alcalde de Maipú. El Frente Amplio muy diagnostica problemas, aunque yo no comparto ese diagnóstico en el fondo, pero diagnostica problemas, pero lo que ha demostrado a la hora de hacerse cargo de los problemas es que la falta de talento, la falta de experiencia, la falta de, o la ausencia o la capacidad para gestionar el Estado son sus principales características. El Frente Amplio se queda mucho en la denuncia, se queda mucho en la generación de símbolos y poco en la capacidad de hacerse cargo de los problemas reales de las personas, teniendo las atribuciones y las herramientas para hacerse cargo de los problemas de la gente. De hecho, hay ejemplos muy concretos. Esta lógica que ellos mismos levantaron, la Revolución Pingüina, la educación gratuita y de calidad,
hoy día si hay un gran problema al interior del país, dentro de todas las urgencias sociales que tenemos, es que la educación pública ha venido sostenidamente a la baja. Y eso en parte se debe a que hoy día tenemos un gobierno que, pudiendo hacerse cargo justamente de ese problema, no se está haciendo cargo. Y teniendo las atribuciones y la herramienta para hacerse cargo del problema de educación pública, no se hace cargo. El más claro ejemplo es el desastre en los servicios locales de educación. Fue el gobierno de Michelle Bachelet, recordémoslo, Rodrigo, con Miguel Crispi en el segundo piso de ese ministerio, quienes crearon justamente la reforma la reforma de educación. Entonces, efectivamente, ahí tenemos un ejemplo muy concreto, la educación gratuita de calidad como símbolo. La crítica permanente a los 30 años, Rodrigo. Levantaron como símbolo retórica un rechazo permanente a lo que se ha construido en los 30 años desde vuelta a la democracia. Pero hoy día, si tú analizas quiénes encabezan los principales ministerios, justamente, del gobierno del presidente Boric, son justamente personas que vienen de la concertación. El ministro Marcel, la ministra del Interior, el ministro Carlos Montes, entre otros, son justamente los símbolos de aquello que ellos mismos denunciaban como retórica y simbolismo. Entonces yo creo que el proyecto del Frente Amplio es más bien un proyecto político de trinchera, que no excede más allá del 25-30%. Es un proyecto que no concita mayorías transversales y a la luz de lo que ya llevan en estos casi 2 años y medio de gestión, un poquito más, un poquito menos, yo creo que derechamente, y esto yo lo digo con toda responsabilidad política, Rodrigo, es un proyecto político fracasado, que le demostró a la ciudadanía que no está a la altura de hacerse cargo de los problemas o de las urgencias sociales que demanda la ciudadanía. José Camilo, voy contigo ahora y escuchábamos, Felipe, el análisis que hace también propio del Frente Amplio, también la complejidad que ha tenido para poner la pelota al piso, como se dice de una u otra forma, pero me interesa saber también cómo lo estás mirando tú, cómo lo estás mirando desde el partido, tomando en cuenta de que a propósito de las elecciones que vienen de aquí en adelante, no han sido pocos los que han estado planteando de frentón una coalición bastante más amplia que vaya desde la propia democracia cristiana hasta sectores más de izquierda, incluyendo al Frente Amplio. A la luz de este análisis que se hace, la visión también que planteaba Felipe, ¿cómo ves también el escenario del Frente Amplio y eventualmente el tratar de formar una coalición con ellos? Claro, mira, el fenómeno del Frente Amplio no solamente es un fenómeno local en Chile, el fenómeno del Frente Amplio responde a un fenómeno mundial conocido como la política de las identidades, es decir, esta política que se hace en base a causas, pero no en base a ideologías, ¿ya? Hacer política desde el animalismo, desde el medioambientalismo, desde el feminismo, desde el indigenismo. Hoy día el Frente Amplio, claro, desde la izquierda intenta darle respuesta a ese movimiento de la política de las identidades, pero claro, otra cosa es con guitarra, y terminó pasando que está bien que los alcaldes del Frente Amplio hagan esta reflexión sobre que ahora es un segundo tiempo en el cual hay que dejar las consignas de lado, pero son gobiernos hace 2 años. Esto debió haber comenzado del día 1 de esta manera. Y claro, es verdad que el Frente Amplio ha hecho su política en Chile desde la crítica a la exconcertación y desde la crítica a los 30 años. Yo incluso he llegado a pensar muchas veces de que es más un enemigo del Frente Amplio la exconcertación que la misma derecha. Me tocó ser dirigente estudiantil en la Católica de Valparaíso, y nos pasaba que el Frente Amplio terminaba aliándose muchas veces con la derecha en pactos por omisión, solo para afectarnos a nosotros, que éramos un grupo de centroizquierda, y llegar a ser federación fue muy difícil porque teníamos que no solo competir con la derecha, sino que competir con la derecha y la izquierda unida. Y eso es lo que nosotros veíamos. Hoy, claro, el Frente Amplio plantea una coalición un poco más amplia, sí, pero yo creo que esto tiene que conversarse y hacerse con la responsabilidad de vida, porque nosotros como centroizquierda también fuimos muy golpeados por esta lógica de hacer política contra los 30 años, contra lo que se construyó en Chile, y es difícil confiar después de todo lo que ha ocurrido. Ya recordemos que también Gabriel Boric llega a ser presidente luego de que en las primarias que se habían acordado junto con ellos se excluye a partidos de la centroizquierda por el hecho de venir acompañados de ciertas polémicas. O sea, no olvidemos que la vez que el Partido Socialista veta a la democracia cristiana de las primarias legales, el Partido Socialista y el PPD van a inscribirse con primarias legales junto al Frente Amplio y el Partido Comunista, y el Frente Amplio los veta por venir con el PPD y por el caso Soquimich. Hoy día pareciera que esas cosas no importan. Entonces es necesario que esta coalición y que este grupo que hace política con las banderas del Frente Amplio madure, porque, claro, ya está en la etapa en la que es capaz de administrar el Estado. Y en esta etapa, es verdad, hay que pasar de la crítica a la reflexión, ser
ser oposición siempre es más fácil que ser gobierno. Y algo que la misma derecha a veces sostiene y lo sostiene públicamente sin vergüenza. Porque claro, hacer política desde la crítica no te lleva a construir nada, sino que a levantar todas las cosas malas que tiene el otro. Pero hoy día nosotros vemos como una reforma tributaria, como una reforma de pensiones fracasa, o como nos llenamos de acusaciones constitucionales, porque la derecha hoy día lo que hace es que caen las mismas prácticas en las que cayó el Frente Amplio en el gobierno pasado. Y es un poco pasarle la cuenta de esta inmadurez que tenía contra todo lo que se proponía en Chile. Entonces es importante que este grupo madure, porque va a seguir existiendo, y que hagan esta reflexión, pero quizás se hace un poco tarde, porque la hora de hacerlo era apenas asumía el gobierno y no 2 años después de haberlo asumido. Sí. Felipe, te doy la palabra nuevamente. Ahí José Camilo traía a colación también lo que ha sido esta relación entre sectores del oficialismo actual y la propia democracia cristiana. Yo traía a colación el tema de poder tal vez proyectar una coalición más amplia que se ha planteado por algunos liderazgos, algo que de repente se ve medio complicado. Ahí con las declaraciones de José Camilo también uno de una u otra forma ve que ha faltado limar asperezas en algunos sectores políticos de la DC y también del Frente Amplio. Pero también me quiero quedar con la visión que ha traído consigo en su reflexión respecto a también ciertos usos, ciertas formas en las cuales ha actuado la oposición a la hora de también enfrentar propuestas del Ejecutivo. Te dejo la palabra, Felipe. Sí, me parece bastante irresponsable achacarle los fracasos del gobierno a la oposición. Hoy día la derecha, la centro-derecha no es mayoría en el Congreso, entonces me parece que hay un poco de responsabilidad política en achacarle los fracasos del gobierno a la oposición. Dicho eso, Rodrigo, es interesante esta figura de que efectivamente para que el Frente Amplio pueda tener, entre comillas, sobrevivencia, o mejor dicho, la izquierda amplia pueda tener sobrevivencia en los próximos desafíos electorales que se vienen, surja esta idea de construir coaliciones más amplias. A uno en verdad le podría hacer sentido, podría ser discutible o no, pero esa lógica de las coaliciones más amplias que el Frente Amplio está planteando, una coalición amplia de izquierda se llama nueva mayoría. La nueva mayoría, Rodrigo, pues, iba desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, donde básicamente, y en esto yo creo que vamos a estar de acuerdo con José Camilo, que ponía la pauta de la música en el Partido Comunista, y el vagón de cola, justamente esa coalición, era la democracia cristiana. Con un Frente Amplio, si bien no existiendo a nivel país en todos los ámbitos, con cargos importantes al interior del gobierno de la presidenta Bachelet. Yo ya la mencionaba en el punto anterior. Sí. Entre ellos, justamente, el desastre que hoy día se vive en parte con la educación pública tiene que ver justamente con esta lógica de que los servicios locales de educación, preocuparse de los fierros y los ladrillos antes de la calidad de la educación, con la reforma del ministro Izaguirre, con esta lógica de bajar los patines, los ideólogos son el Frente Amplio. Y yo me acuerdo que la democracia cristiana tuvo ahí un rol bastante, entre comillas, relevante a querer un poco frenar este avance ideológico que prometía el Partido Comunista del Frente Amplio en ese punto de vista en materia de educación. Yo puedo nombrar muchos ejemplos más, pero solamente nombrar uno porque me parecía muy característico de esta lógica de coaliciones más amplias en la izquierda. Se llama nueva mayoría y al final del día tampoco le hace sentido a la gente, porque lo que ve la gente de estas coaliciones tan amplias, donde hay proyectos políticos tan distintos, no solamente en lo político, sino que visiones de hombre y sociedad diferentes entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, la verdad es que al final del día lo que sostiene la gente es que es un proyecto político simplemente por maquinaria electoral. José Camilo, para ir cerrando este tema, te dejo ahí la palabra para poder entrar en eso. Ahí Felipe hacía el símil a la hora de analizar una coalición bastante más amplia, recordó la nueva mayoría. Te dejo ahí la palabra para ir cerrando también este bloque. O sea, a mí no me asusta que la democracia cristiana entre en coaliciones amplias. Ya para gobernar un país es necesario llegar al mayor consenso posible. Desde la derecha también pueden hacerse esta pregunta, porque es muy curioso pensar en qué ocurrirá ahora en las próximas elecciones respecto a republicanos y partidos como RN o Evo, porque si ellos son capaces de conformar una alianza electoral con ese tipo de partidos que se reconocen pinochetistas, que tienen gente que avalan
los crímenes de lesa humanidad en Chile. Eso también es interesante. O sea, la DC tuvo la experiencia con el Partido Comunista, no fue una experiencia fácil, pero tampoco fue una experiencia que no se pudo haber desarrollado. ¿Ya? El gobierno de Bachelet también fue un gobierno muy exitoso, y es por eso, porque tuvo la cantidad de opiniones y de matices importantes. La democracia cristiana, cada vez que intentó hacer sus puntos, o sea, que tuvo algo que no compartía, lo hizo y puso sus puntos sobre la mesa. Hoy día lo importante es que el panorama y el espectro político sea abierto, y nosotros debemos ser capaces de entregarle gobernabilidad al país. Quizás lo que le falta a este gobierno es que no tiene las mayorías necesarias para gobernar, y por eso es necesario que se formen mayorías y se formen coaliciones amplias y fuertes. Yo creo que en eso no hay que perderse, no hay que tener miedo. En países desarrollados esto se hace. Nosotros vemos sobre todo en los sistemas parlamentarios, como para llegar a gobernar, nosotros a veces vemos sorpresas y vemos partidos que a lo mejor no se podían ver, cómo logran dejar sus diferencias de lado por las urgencias de la ciudadanía y gobernar juntos. Y yo creo que esas son las propuestas que Chile necesita. O sea, yo creo que la ciudadanía está cansada de ver cómo los extremos se pelean, o cómo hay 23 partidos políticos hoy día en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que no logran ponerse de acuerdo y que no pueden gobernar juntos. Sería mucho más fácil si nosotros impulsáramos mayorías para gobernar, si nosotros fuéramos capaces de armar coaliciones de gobierno que pudieran realizar las cosas que proponen. Y yo creo que en ese sentido no hay que perdernos en el análisis, y es importante que nosotros lleguemos a los mayores consensos posibles. 9 de la mañana con 36 minutos, de vuelta de la música. En nuestro panel seguimos dialogando con el asesor parlamentario encargado de formación de la juventud de la democracia cristiana, José Camilo Carte, y también con el concejal de la Florida, militante de Renovación Nacional, Felipe Mancilla. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a quedar con las negociaciones, la discusión que se está dando en torno a la reforma previsional y las fórmulas para ir destrabando efectivamente el avance de esta reforma. Recordemos que desde el Ejecutivo se había planteado esta opción de un 1-2-3, 1% para fortalecer el empleo femenino, 2% para cuentas individuales, 3% para seguro social. Sin embargo, están surgiendo alternativas. Por ejemplo, el presidente de la democracia cristiana, diputado además, y sin ir más lejos, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Alberto Undurraga, en X, también dio cuenta de propuestas. Hoy presentamos indicación en reforma de pensiones, esto a propósito de la semana pasada, junto a colegas de 4 bancadas. Señalamos 3 para solidaridad, 3 para cuentas individuales, para mejorar las actuales y futuras pensiones. Si el gobierno acoge esta indicación, tendríamos la mayoría necesaria para aprobar la reforma, es lo que señaló el presidente de la Falange y también presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. Además, también han ido surgiendo otras propuestas. Por ejemplo, desde Demócratas se hizo también un nuevo porcentaje. Se propone que la distribución de 6% se destine 4,2 a capitalización individual y 1,8 a un seguro de longevidad. Son algunas de las propuestas que queremos empezar también a dialogar con nuestro panel del día de hoy. José Camilo, parto contigo ahora para poder ir revisando las posibilidades y efectivamente lo que yo creo todas y todos están esperando, el destrabar esta discusión. Claro, es importante destrabar la discusión sobre las pensiones. Nosotros llevamos ya 2 gobiernos sin reforma previsional, y esto es grave. O sea, cerca de 10 años no ha sido posible ponernos de acuerdo en qué manera vamos a subir las pensiones de los chilenos, y eso es grave. Hoy día, claro, hay distintos mecanismos que se están proponiendo desde el Congreso, pero vuelvo a un punto que sostuve hace un momento. Uh-huh. Yo siento que hoy la derecha está quizá en un plano errado, porque intenta trabarle la pelota al gobierno y intenta entrar a un gallito con el gobierno en venganza a la oposición que se hizo al gobierno de Piñera. Yo les voy a dar un dato que no es menor. O sea, la propuesta inicial del gobierno respecto a enviar 3% a capitalización individual y 3% a solidaridad era una propuesta que nacía del gobierno de Sebastián Piñera y que la izquierda no aprobó. Y ahora, cuando lo propone el gobierno de izquierda, la derecha no lo aprueba. ¿Ya? Y eso es muy difícil de explicarle a la gente, pero se basa más que nada en que hay una oposición que no quiere dialogar y que intenta, a través de las pensiones de las personas que menos tienen,
amenazar al gobierno en pos de no aprobar su agenda legislativa. Y esto es muy grave. Yo creo que lo que las personas nos dijeron al momento de rechazar los 2 procesos constituyentes, que están cansadas de la política. Y una de las cosas de las que están cansadas es de esto, de que cuando el otro gobierna, yo hago todo lo posible porque a ese gobierno le vaya mal, cuando en realidad las personas que se ven afectadas son los que menos tienen. Y eso no puede seguir ocurriendo. Por eso yo encuentro que es muy positivo que parlamentarios de distintos sectores estén buscando una alternativa para destrabar esta discusión. Y fijémonos, la propuesta que hoy día está levantando Alberto Undurraga es la misma propuesta que inicialmente propuso el gobierno, y es la misma propuesta que impulsó el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, ¿cuáles serían las razones para no aprobar una propuesta como esta si es que los últimos 2 gobiernos han estado de acuerdo con ella? No habría un argumento consistente en esto. Así que eso, yo creo que más que nada se debe a gallitos políticos, y si nosotros queremos avanzar como sociedad, los políticos también deben entender cuál es su rol en la sociedad y de qué manera nosotros le mejoramos la vida a las personas, en vez de caer en la pelea chica de las trincheras que no nos llevan a nada. Felipe, voy contigo ahora, no solamente ir revisando las propuestas que están surgiendo, ahí yo mencionaba lo dicho por el diputado Undurraga, también lo que se ha planteado desde Demócratas, cómo lo ves tú también, y obviamente tomar parte de la visión crítica que ha tenido en ese sentido José Camilo del rol que ha tenido la oposición. Y ahora es con la interpelación de José Camilo, pero yo creo que se equivoca groseramente, porque las presentaciones de proyectos, yo como legislativo mejor, me imagino que lo sabe mejor que nadie, obedecen a contextos y a momentum políticos. El momento político que vive el gobierno del presidente Piñera cuando presenta justamente el proyecto de pensiones, que era un 3% para capitalización individual y un 3% justamente para un fondo solidario colectivo, por ejemplo, no era antes de pandemia, punto 1. Segundo, no teníamos esta tasa de informalidad de empleo, que hoy día es el gran problema que tenemos en Chile, Rodrigo. Y tercero, que me parece que es lo fundamental, que la haya presentado el gobierno del presidente Piñera no significa que los parlamentarios de ese momento hayan estado de acuerdo con la propuesta. De hecho, la idea de los parlamentarios de que somos de centro derecha es, hasta ahora, y lo seguimos sosteniendo, es seguir con el 6% a cuentas individuales. De hecho, es más, pero pongo como otro ejemplo. El cambio en materia de pensiones que tuvo el presidente Piñera desde un inicio a cómo terminó su gobierno pasa con esta reforma de las pensiones, con el 3%, como que es el proyecto que hoy día se presenta, pero termina siendo una PGU, pensión garantizada universal. Son proyectos completamente distintos. Entonces, ojo con esto de querer achacarle a la derecha el gallito, que es lo mismo que el presidente Piñera. Yo creo que José Camilo se equivoca groseramente en intentar achacarnos responsabilidad política sobre eso. Lo segundo, existan distintas propuestas en materia de qué hacer justamente con el 6%. Yo creo, Rodrigo, que da cuenta de 2 cosas bien concretas. La primera, que es bueno que existan alternativas, porque quiere decir que no todos están de acuerdo con lo que plantea el gobierno. Así como legítimamente la Democracia Cristiana presenta una alternativa, el Partido Demócrata presenta otra alternativa que entiendo que es el 4,2 a cuentas individuales y un 1,8 justamente a un fondo de longevidad. Nosotros como centro derecha, y yo personalmente voy a seguir insistiendo que el 6% vaya a cuentas individuales. Para eso hay razones políticas como también hay razones técnicas. Entonces, las razones técnicas tienen que ver justamente con que la estructura laboral y demográfica de nuestro país tiende y evidencia, y así lo demuestran todas las analistas, que el 6% rinde mucho más económicamente en cuentas individuales que un 3% en fondos colectivos. Y lo segundo, si es que pusiéramos, y en esto yo creo que lo tiene que responder quienes son partidarios de que hay un porcentaje o un grupo de porcentaje a fondos colectivos, ¿cuál es el incentivo al final del día para la reducción del empleo informal? Si es que al final del día, entre todos los que estamos trabajando, vamos a financiar un porcentaje de las pensiones de aquellos que no tienen empleo formal. Yo creo que no hay un incentivo a disminuir el empleo informal cuando tú presentas este tipo de propuestas, y que desde un punto de vista económico son los grandes reparos que le generan a personas que no compartimos justamente el hacer solidaridad con los fondos ajenos. Si queremos hacer solidaridad, perfecto, ningún problema, pero entonces carguémoslos a impuestos generales y no a un cargo al empleador.
José Camilo, varias cosas. Ahí Felipe traía a colación el contexto en que se dio la propuesta del expresidente Piñera a la hora también de hacer estas comparaciones. Él decía son contextos completamente distintos y también dio cuenta de los efectos que se podía tener también en el tema del empleo. Te dejo ahí la palabra para poder entrar también en esos puntos. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con que son contextos distintos, pero aún así tenemos dos gobiernos sin una reforma previsional. ¿Y de qué manera nosotros le respondemos eso a las personas que hoy día tienen que vivir con pensiones de miseria? O sea, esta lógica de decir que no hagamos solidaridad y que le carguemos la solidaridad a los impuestos generales, bueno, hagámoslo, pero la derecha tampoco está disponible a aprobar una reforma tributaria. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que esto no tiene un asidero, esto sí son gallitos políticos. Ya hoy día, mira, hace unos días yo leí al ex ministro Briones hablando sobre este mismo punto. Uh-huh. Y volvía a poner la pelota sobre el piso y nos decía que la discusión del 6% debía ser, es una discusión superflua. O sea, lo importante hoy, y esto hay que reconocerlo, es cómo mejoramos las pensiones de los chilenos, no qué hacemos con el 6%. El 6% es una herramienta, ¿ya? Pero existen otras herramientas. El mismo ministro planteaba la lógica de que nosotros a lo mejor pudiéramos ahorrar para nuestras pensiones a través del consumo, como hoy día lo están planteando otros países, que al momento de comprar y de pagar IVA, un porcentaje de ese IVA se va a mejorar las pensiones de las personas que están consumiendo, que sería una de las ideas. Pero hoy día nosotros nos enfrascamos en la lógica de qué hacemos con el 6%, si tenemos más o menos solidaridad. Y nos ponemos en la lógica como de que la solidaridad fuese algo malo en la sociedad, o sea, que la sociedad se esfuerce por mejorar las pensiones de los que menos tienen y que salgamos de la lógica del sálvate solo, fuese algo malo. Obvio que no es algo malo para las personas. Y que nosotros podamos incidir en que en Chile haya mejores pensiones no es algo malo, ¿ya? Y a mí me llama la atención porque RN es un partido que nace, ¿ya?, del socialcristianismo. ¿Cómo para el socialcristianismo puede ser malo hacer solidaridad? Eso es algo que nosotros debiésemos dejar atrás en nuestra sociedad. Y hoy día la política se está usando el 6% para hacer un gallito político, cuando en realidad nosotros debiésemos estar discutiendo de cómo hacemos que las pensiones suban. Así que finalmente eso es lo importante. Si la derecha se va a poner al 6%, sería importante que se apruebe la reforma tributaria. Felipe, ¿cómo ves también ese planteamiento que hacía José Camilo? Por un lado está el tema de lo que se está debatiendo en torno a reforma previsional y también lo que tiene que ver con temas de reforma tributaria, pacto tributario, como se le llamaba últimamente. Ahí planteado de que si no se quiere establecer los porcentajes que se han planteado por el Ejecutivo, entonces también hay que reforzar el tema impositivo en lo que es el pacto fiscal. No sé cómo lo ves tú. Por cierto que hay que reforzar el tema impositivo con un pacto fiscal, pero un pacto fiscal que tienda al bien común, tal como lo plantea José Camilo, y no con un pacto fiscal que al final del día, cuando tú lo ves en la matriz general, ahuyenta la inversión, le genera más trabas justamente al inversionista, no genera empleo, entre otras cosas. Eso punto uno. Segundo, y estoy muy de acuerdo, el 6%, la destinación del 6%, ¿qué hacemos con el 6%? Es una herramienta más dentro de muchas opciones que tienen justamente los distintos gobiernos de turno para poder mejorar las pensiones. Y en eso yo creo que compartimos. Pueden existir otras herramientas para seguir mejorando las pensiones de los chilenos. Entre ellas, por ejemplo, Rodrigo, sin tocar el tema de la redistribución de los porcentajes. Sí. Sigamos fortaleciendo entonces, por ejemplo, la PGU, que es una muy buena herramienta y que ha traído resultados concretos. De eso se ha hablado harto. De reforzarla. Sigamos fortaleciendo entonces la PGU y fortaleciendo la PGU tú no tienes por qué tocar al final del día, justamente, Rodrigo, el tema de la distribución de los porcentajes. Esa es otra alternativa. Te presento un tercer camino que se ha empezado a barajar y a dar cuenta a raíz de una editorial que salió en el Mercurio hace un par de días atrás. Hoy día Codelco llegó a un acuerdo con el Salar de Atacama. ¿Por qué no asimilar justamente lo que tienen los fondos de pensiones noruegos al fondo petrolero, que se destina un porcentaje en la recaudación de los fondos del petróleo a mejorar las pensiones de los noruegos? ¿Por qué no hacerlo entonces lo mismo con este gran justamente acuerdo que llegó Codelco con SQM y que va a generar muchísima recaudación fiscal? ¿Por qué no destinar un porcentaje de esa recaudación fiscal justamente al tema de mejorar las pensiones, tal como lo hace, por ejemplo, países nórdicos, tanto que el Frente Amplio mira a la vista, que son estados de bienestar, entre otros, un fondo
de recaudación a partir de lo que se genera por este acuerdo entre Codelco y SQM por el Salar de Atacama. O sea, yo creo que herramientas hay mucho más. Yo creo que, solamente con esto termino, existen distintas propuestas. Yo creo que da cuenta de que el gobierno no genera, no tiene los apoyos suficientes, y mi llamado al final del día es que el gobierno deje de insistir justamente con qué hacer con el porcentaje, porque hasta donde yo, por lo que puedo ver, Rodrigo, es que justamente los apoyos no van a estar. Para ir cerrando ya ideas, nos quedan los últimos minutos de panel. José Camilo, te vuelvo a dar la palabra y Felipe exponía también posibilidades. Lo hemos escuchado en otras oportunidades, el fortalecer la PGU como también un elemento a tomar en cuenta para ir negociando. Lo otro también relevante, lo que tiene que ver con estos proyectos o estas posibilidades de recursos que surgen a propósito de acuerdos que se han estado llegando, particularmente hablando del tema del litio. Claro. Mira, yo lo que veo es que aquí queda de manifiesto lo que hablábamos en el primer espacio, que es que es necesario que se formen coaliciones grandes y que los gobiernos puedan gobernar teniendo mayoría. Hoy día tenemos trabada una reforma previsional exactamente porque no hay mayoría. Y claro, nosotros hablamos mucho de buscar alternativas para subir las pensiones, por ejemplo, fortalecer la PGU, pero yo quiero recordar, y vuelvo al punto, de que la PGU se fortalecía con la reforma tributaria. Nosotros teníamos un aumento a 250.000 pesos de la PGU si se aprobaba la reforma tributaria, y eso no ocurrió. Y eso se da porque la derecha no estuvo disponible a aprobar una reforma tributaria en el gobierno de Gabriel Boric. Y yo creo que no van a estar los apoyos, y eso es muy difícil, para una reforma previsional y para una reforma tributaria, hoy no teniendo mayoría parlamentaria. Y eso nos habla también de la importancia de modificar el sistema político. No es posible que hayan 23 partidos políticos en la Cámara de Diputados. Eso hace imposible gobernar y imposible lograr mayorías de cualquier forma. Felipe, también ya para ir cerrando el panel del día de hoy, te dejo la palabra. Comparto con José Camilo, es necesario para concitar apoyo o acuerdos amplios, modificar el sistema político. No es posible tener más de 20 partidos políticos al interior del Congreso, cada uno con su propia identidad, cada uno con sus propias ideas. Eso no tiende justamente a concitar grandes mayorías. De hecho, si subiéramos el umbral de porcentaje para hacer una modificación al sistema político, la democracia cristiana prácticamente desaparecería, o desaparecería directamente. Y lo segundo, yo creo que, y hago el llamado también al gobierno, el gobierno no consigue apoyo con la distribución del 6%, ni por parte de la centro izquierda, ni por parte de la centro derecha. Y por lo tanto, lo mejor desde ese punto de vista es que el gobierno concentre todos sus esfuerzos en poder sacar adelante, mejorar las pensiones sin tocar la distribución o la redistribución del 6%, porque hasta como hemos venido viéndolo en los 2 años y medio que llevamos de gobierno, Rodrigo, es que el gobierno no genera y no tiene los apoyos suficientes al interior del Congreso para llegar a buen puerto en la reforma de pensiones. Bueno, cuando ya son las 9:52, queremos agradecer a quienes nos acompañaron el día de hoy en nuestro panel, a Felipe Mancilla, concejal RN de la Florida, y José Camilo Carte, asesor parlamentario encargado de formación de la JDC. Un abrazo a ambos, nos estamos reencontrando, que estén muy bien.